¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y en este video voy a explicar cómo puedes hacer conexión a dos bases de datos distintas por medio de Entity Framework. En primera, tú cuando creas un archivo de Entity Framework, un esquema, un mapeo, tú no tienes límite de cuántos Entity Framework vas a utilizar. Es decir, cuántas bases de datos puedes crear Entity Framework en tu proyecto. Puedes crear los Entity Framework que tú desees. Por ejemplo, nada más aquí tenemos dos bases de datos, DB1 y DB2. Bien, entonces las bases de datos tienen una tabla nada más. Una se llama persona y la otra también se llama persona. ¿Por qué hago esto con este ejemplo? Porque es el único problema que van a tener ustedes cuando trabajen con Entity Framework de diferentes bases de datos. Cuando nosotros mapeamos el Entity Framework, este nos crea un archivo, una clase por cada tabla. Entonces, si las dos bases de datos tienen una tabla llamada persona, va a haber una clase llamada persona.cs, tanto para DB1 como para DB2. Entonces, esto es una paradoja porque no puede existir en el mismo lugar dos archivos con el mismo nombre. Entonces, es el problema que pueden tener. Entonces, yo les voy a mostrar cómo solucionarlo. Primero, pues obviamente tienen que tener sus tablas y recuerden que tienen que tener su primary key establecido. Su primary key establecido y como identidad el primary key. Es decir, que esté autoincrementable. Si no está en un autoincrement y como identity el primary key les va a fallar y les va a dar un error que ni siquiera dice eso. Es un error que les va a decir nada. Y yo siempre cuando hablo de Entity Framework hablo de este error o de esta regla que tiene que ser, porque muchos ahí se pierden. Y es algo como un dogma, una costumbre que tienen que tener, que siempre que hagan una tabla, van a usar Entity Framework, tienen que ponerle un primary key y hacerlo Identity Specification como yes. Ok. Bueno, ahora voy a ir a un proyecto que tengo acá. Obviamente tengo dos tablas, tienen diferentes campos y diferentes datos. Vamos acá. Tengo un proyecto consola, simple. Va a crear una carpeta llamada Models. Voy a crear primero la conexión al primer base de datos. Nuevo elemento. Datos. Add.NET Entity Data Model. Entonces aquí voy a ponerle DB1. Le digo que es de base de datos porque ya existe. Y aquí vamos a poner la conexión. Vamos a poner el usuario y el password que tengo yo en mi máquina. Y vamos a seleccionar la DB1. Aquí está. Probar conexión. Bien, todo bien. Aceptamos. Siguiente. Sí. Siguiente. Bien. Voy a utilizar Entity Framework 6. Y voy a poner que me mapee las tablas. Que eso obviamente nada más es una, pero a veces sale otra cuando hacemos diagramas. Pero bueno, nada más es una. Ahora está mapeándose. Entonces, ¿qué pasaría si yo creo en la misma ruta en Models, creo el otro Entity Framework? Lo que pasaría es que, ahorita les voy a mostrar, tarda un poco. Y ya aquí ha terminado. Como pueden ver, nada más está un poco lento, está mi equipo. No. Bien. Entonces aquí vamos a la carpeta, explorador de solución. ¿Dónde está? Aquí. Y como podemos ver, en Model se creó una clase llamada persona.cs. Si yo voy a la ubicación de Models físicamente, abrir carpeta explorador de archivos, podemos observar que hay un archivo llamado persona.cs. Entonces, esto lo que indica es que si yo creo otro Entity Framework en esta misma ruta,
pues lo que va a ocasionar es de que crea otro archivo llamado persona CS y sustituya a este. Entonces ya tendría un problema con mi conexión a las bases de datos. Aparte, si tengo referencias a otras tablas de esta tabla y no hay match en una base de datos, va a haber conflictos. Entonces lo que se hace en este caso, yo hago otra carpeta llamada como ustedes quieran. Podemos ponerle otras bases. Y ya vamos creando carpetas, ¿no? Organizando. Entonces de esta manera ya no hay conflictos. Yo voy a agregar el otro Entity Framework. Nuevo elemento. Datos, sí. Le voy a ponerle db2. Siguiente. Sí. Aquí vamos a ponerle un 2. Aquí es otra conexión. Porque es otra base de datos. Aquí localhost. Igual aquí aplica si está en otro servidor, pues no es lo mismo, nada más, obviamente tendrían que poner aquí la IP o etc. Entonces aquí vamos a db2, aceptar. Le pongo que sí, siguiente. Voy a mapear la tabla, la misma tabla, obviamente no la misma, pero se llama igual. La diferencia es que esto se va a crear dentro de otras bases. Y así no va a haber conflictos con los archivos, no se va a sustituir el persona.cs anterior. Entonces así podemos trabajar con 2 bases de datos, o 3, o 4, o 5, obviamente haciendo su carpeta correspondiente. Podemos trabajar con diferentes motores, con Oracle, con MySQL, con SQLite, o también puedes trabajar, y al final de cuentas vas haciendo tus carpetitas, tu organización, y se fijan aquí tenemos las 2 Entities Framework sin problema, pero vamos a utilizarlos para ver que sí funcionan. Ahora, aquí lo recomendable cuando están utilizando 2 Entity Framework es que hagan referencias, no hagan using, porque después se les va a hacer problemático identificar. Por ejemplo, hacemos un using para traernos todo lo que está en namespace de otras bases, y tanto en models, pues va a haber 2 clases que se llaman persona. Entonces igual al final vas a tener que utilizar toda la referencia completa, es decir, poner using models.deventities, db, es igual a new. Pam. Vamos a hacer una prueba. Vamos a crear una clase aquí afuera. Aquí. Para que nada más me sirva para poner los datos. Bien. Vamos a crear una lista de esa clase. Y vamos a poner los datos. De indb.persona select new persona. Nombre, llénamelo con el dato nombre. Bien. Me falta un toList y listo. Y bueno, vamos a proceder a hacer la prueba. Y aquí vamos a tener una sorpresa. Voy a iniciar pues un debug. Y tómala, truena como guasana. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Resolvimos un problema que fue el problema de que no se sobrescriba la clase. Si se fijan, tenemos 2 clases. Aquí la damos aquí y tenemos persona. Vamos para acá y tenemos persona. Ok, resolvimos un problema. Pero hay otro problema que tenemos. Al final de cuentas tenemos la clase persona físicamente bien. Cuando corramos el proyecto nos va a fallar porque por una razón muy simple. Cuando compilamos el proyecto se crea un DLL con Entity Framework, el cual contiene todos los Entity Frameworks que estamos utilizando. Entonces internamente, si tenemos 2 clases que se llaman igual, con un campo por lo menos que se llame igual, con la misma propiedad, es decir, tenemos un campo llamado nombre, que es un varchar 50, va a tronar, porque va a identificarlo como ambiguo. Si se fijan, yo el error que me marca aquí es de que está ambiguo algo. A pesar de que está en diferente dirección físicamente, cuando está compilado lo detecta como que estuvieran igual. ¿Qué dice? Es ambiguo porque múltiples LRs tipos están haciendo constante con persona.
que previamente había encontrado otra clase llamada persona, etc. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Si tenemos acceso a la base de datos y estamos haciendo el desarrollo de la base de datos, pues tenemos que contemplar este tipo de cosas. Entonces aquí lo podemos solucionar cambiando el nombre a una tabla de la propiedad, o podemos cambiar la propiedad que se duplica o el nombre de la tabla. Yo les sugiero que cambien el nombre de la tabla. Es más fácil, porque así ya si las propiedades adentro se repiten, pues es menos problema, ¿no? Pero voy a mostrarles que también cambiando el nombre de propiedad y ya no contrastando con la otra, se soluciona. Voy aquí, borro esta. Guardé. Ahora guardamos y vamos a hacer el mapeo nuevamente. Actualizar modelos de base de datos. Tablas. Yo les recomiendo que cambien el nombre de la tabla, pero aquí voy a mostrarles que también se puede. Cambiando el nombre de la propiedad que se repite, que en este caso era nombre. ID no importa porque es el primary key, eso no importa. Él se repite en todas las tablas. Bueno, yo siempre les pongo ID. Ahora está guardándose y vamos a correr el proyecto. Tarda un poquito, Guardamos, vamos a Program e iniciamos. Aquí, en teoría, ya debería funcionar. Ay, algo falló. Ya, es que el nombre lo cambié. Ahora es name, no es nombre. Entonces, en teoría, ya debe funcionar. Entonces, aquí si se fijan ya... está tardando. Ya, listo. Si se fijan, aquí ya hizo la conexión y trajo los dos registros que están ahí. Brian y Kevin. Ojalá no me roben mi código. Entonces, aquí nos vamos para acá. Hacemos un query sobre persona de la base de datos 1. Y ahí está Brian y Kevin, sin problema. Entonces, ¿yo cómo puedo cerciorar que también esté funcionando la otra base de datos? Vamos a hacer otro query con LinkQ a la otra base de datos. Entonces, aquí vamos a poner, vamos a sacarlo. Y bien, entonces aquí vamos a poner esto acá. Y estamos a ponerle concat, que me lo concatene. Y ahora vamos a poner que me concatene la otra base de datos. Vamos aquí, hacemos otra conexión. Ahora sobre la otra base de datos. Otras bases, está en la otra carpeta que es un namespace. Y aquí se llama 2 en lugar de 1. Bien, entonces ahora aquí hay un problema porque la otra base de datos, su campo se llama nombre. Bien, entonces aquí vamos a concatenarlo con la lista. Y vamos a ver si al final tenemos en esa lista todos los Bryans y los Kevin del mundo. Vamos a hacer un query aquí rápido. Y vamos a ir imprimiendo. Bien, entonces vamos a ver si se imprime todo esto sin problema. Si se fijan, llegó aquí sin problema, no hubo error ya. Y aquí algo pasó. Dejen ver qué es. Vamos a cambiar un poco el código. De concat voy a ponerlo igual. Y bien. Y aquí en lugar de poner así, voy a poner otra lista. Le voy a poner list 2. Nada más es para ver el resultado que esté dándonos lo correcto. Aquí estoy marcando un error. Ya. Bueno, modifico un poco el código. Agregué acá una list. Otro list aquí. Y vamos a poner la consulta sobre la primera base de datos. La consulta sobre la segunda base de datos. Y vamos a concatenarlo. Nada más esto no es mutable, entonces tengo que hacerlo así. Punto to list. Y vamos a ver qué nos regresa. Si vamos para acá, vemos que ya están los registros, tanto de la base de datos 1 como de la base de datos 2. Voy a mostrarles que esto está en la base de datos 2. Vamos acá.
persona, guión, seleccionar, y ahí están. Pepe, Juan, Mario están en la base de datos 2, y se fijan aquí está Pepe, Juan, Mario, y esto está en la base de datos 1. Al final lo tenemos todo en una lista, y los concatenamos. Lo que hace esto es concatenar una lista, pero yo no puedo mandarlo directamente, porque me regresa un enumerable, tengo que convertirlo a toList, y ya. Entonces lo que hice fue un recorrido de la lista, ya concatenando los dos resultados. Entonces se fijan, son resultados de dos bases de datos diferentes, con dos Entity Frameworks. Ya vimos la problemática que puede pasar. ¿Qué pasa cuando ustedes en la base de datos no pueden modificarla porque son bases de datos existentes? Pues yo lo que les recomiendo es que hagan dos proyectos y hagan su propio ensamblado. Porque como el Entity Framework es un ensamblado de todos los Entity Frameworks que están en el mismo proyecto, les pasaría toda esta problemática que vimos. Si no tienen oportunidad de cambiarla, pues cambien la base de datos, cambien la tabla, el nombre de la tabla. En cambio contrario, si no tienen posibilidad de cambiar el nombre de las tablas, pues hagan otro proyecto y hagan una conexión ya sea por web service, ya sea por un wrapper o ya sea una librería de base de datos, que más adelante voy a hacer un video de cómo hacer una capa de base de datos como un proyecto. Espero les haya gustado el video, suscríbanse, si les gustó pues denle pulgarcillo y gracias a todos.